Daniel capítulo 2. Hemos estado compartiendo en Daniel con varios propósitos. Hay varias cosas que uno puede rescatar de este libro. Y no solamente pensar en Daniel, en José, en David como una historia para los niños, de esas historias que damos allá en la clase dominical o a veces con los jóvenes, sino también mirar a través de estos libros personajes que tuvieron una relación con Dios. Recuerden lo que dice la Escritura, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dios quiere que a través de la Escritura, a través de los ejemplos, de los testimonios, de hecho en el libro de Hebreos dice, de esa grande nube de testigos que tenemos, nosotros también podamos tener una orientación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En el primer capítulo explicábamos acerca de Daniel y su entorno. Para los que no han estado, de manera corta, quisiera contarles que a la luz de los pecados de Israel, de la desobediencia del pueblo, Dios tuvo que castigarlos. Dios les había advertido una y otra vez, les había enviado a los profetas. El último de los profetas que estuvo con ellos, Jeremías, algunos lo llaman el profeta llorón, pero no porque era llorón, sino porque su corazón se derramaba como agua viendo la dureza del corazón del pueblo de Israel, que hablándole Dios y viendo aún ya a Babilonia y a su rey viniendo ahí a llevárselos, el corazón de ellos estaba endurecido. Ellos no solamente se habían apartado de Dios, habían hecho lo que habían querido con su vida, sino que no querían doblegar su corazón. Y yo quiero pensar en algo antes de esto. Y es que Dios está hablando una y otra vez, de una y otra manera. Y nosotros como seres humanos tenemos la terrible y mala actitud, costumbre de darle la espalda a Dios, de creernos fuertes, de creernos gran cosa, y al igual que el pueblo de Israel, vamos a comenzar a llevar las terribles consecuencias. ¿Cómo comienza el libro de Daniel? Toda la nación, o al menos toda la parte de Judá, todo este reinado, llevados cautivos a Babilonia por este rey, a quien Dios había puesto para subyugar, para humillar al pueblo de Israel. La casa de Dios destruida, los utensilios de la casa de Dios llevados. Y eso nos habla ya no solamente del aspecto personal, sino del aspecto congregacional. El maligno lo que quiere es dañar la iglesia, es destruir los principios, es acabar los instrumentos que Dios ha puesto en la iglesia para conservación de la doctrina, para conservación del ambiente espiritual. Pero Daniel es llevado a Babilonia y no solamente lo llevan, cogieron de la realeza de los jóvenes, los castraron, los volvieron eunucos, una terrible situación. Pero a pesar de eso, estamos viendo en Daniel a uno y a unos, porque eran varios, Daniel y sus amigos, la historia gira alrededor de ellos, que a pesar del entorno, de su familia, de la nación destruida, a pesar de que ellos mismos en su cuerpo estaban llevando la laceración, consecuencia del pecado. Y ojo con esto, padres, muchos de los pecados por los que la nación fue condenada no fueron hechos por Daniel, ni por Sadrach, ni por Misael, ni Azarías, ni Misael, dice acá los nombres de ellos, Ananías, Misael y Azarías, y Daniel, no. Muchos de ellos pecados venían de generación en generación. Nosotros no pensamos las consecuencias terribles que pueden venir sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, por darle la espalda a Dios. Hay muchos formando familia acá y tal vez no están buscando a Dios. Y los que seriamente quieren formar un hogar, quieren casarse y tener una familia, lo primero que tienen que pensar es su relación con Dios. Hay dos decisiones importantes en la vida. La primera, ¿con quién me casaré para la eternidad? Es con Dios. Es a través del Señor Jesucristo. Pero la segunda, si lo está pensando seriamente, ¿con quién se casará para esta vida? Su esposo, su esposa, su hogar. Daniel aquí está pagando consecuencias de sus padres, siendo mutilado su cuerpo.
Pero la clave, Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y termina el capítulo, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en el reino. Capítulo 2, los magos, astrólogos, sabios, entendidos de la nación estaban en riesgo. ¿Por qué? No voy a leer todo el pasaje porque el tiempo se nos va. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha tenido un sueño y no sabe qué pasó, se le olvidó o no sabe cuál es la interpretación, quiere saberla, ninguno le da la interpretación. Entonces él les dice, no les voy a decir nada porque si les digo ustedes me van a inventar algo. Me tienen que decir cuál era el sueño y cuál era la interpretación, y si no, muerte. Vamos aquí en la historia, en el capítulo 2, donde Daniel se entera qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces Daniel reúne a sus amigos y les dice, vamos a orar, hay que clamar misericordia. Entonces, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo de lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios, y dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel al rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaron Belsasar, ¿podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho que el rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ha hecho saber lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, los muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con una mano e hirió a la imagen y a sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habiten los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, en
y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto rey será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste, de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Pero por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de señores, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba delante de la corte del rey. Discúlpeme, pero quería leerlo todo. Es muy importante para nosotros entender que Dios tiene un propósito con cada uno. Y una de las tareas principales de cada uno de nosotros como ser humano, si hay alguien aquí que no ha creído, como ser humano, es entender que Dios tiene un propósito con usted. Y el propósito principal de Dios con el ser humano es salvarle. Ese es el propósito principal. Dios quiere, dice Pablo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito principal de Dios. Y ha puesto un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual ha sido puesto para redimir el pecado de la humanidad. Y él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también los apóstoles dijeron, cuando Lucas escribe Hechos, lo tenemos ahí en Lucas, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Se ha preguntado cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Le enseñaban a uno en el colegio, en la escuela, en primaria, de los seres vivos. ¿Y cuál es el ciclo? Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? No. Ese es el ciclo natural que hay en esta creación. Pero Él no quiere que el hombre solamente nazca, crezca, se reproduzca y muera. No. El maligno, dice la Escritura, viene para hurtar, matar y destruir, para hacernos infructíferos. Pero Él dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Pero estamos hablando de un rey poderoso. Estamos hablando de uno acá, Nabucodonosor, que era el que tenía todo el imperio a nivel mundial, era el que gobernaba. Claro, Dios se ha fijado en algunos para cumplir su propósito. Entonces uno mira las figuras públicas y entonces uno solamente piensa en el presidente de Estados Unidos, o en el rey en Inglaterra o en España. No. Delante de Dios no hay acepción de personas. Y recuerde que al final, cuando se haya de dar cuenta, se presentarán delante de Dios grandes
y pequeños. No sé cómo se considera usted. Podemos considerarnos los más pequeños, los más insignificantes. Y aún Daniel podía ser el más insignificante en el reino. Un deportado, así lo presentó Airón. Uno de los deportados de Babilonia te va a revelar la interpretación. Ya era conocido como sabio, pero en cierto sentido para el mundo, para la sociedad, que era un desconocido, poca cosa. Eso podemos ser o parecer ser. Pero yo quiero llamar la atención, no solamente como humanos Dios tiene un propósito. Ahora pensemos como creyentes, como iglesia aquí congregada. A cada uno Dios nos ha llamado, y a cada uno Dios nos tiene con un propósito principal. Y el propósito de Él con cada uno de nosotros es que cumplamos fielmente su voluntad. El salmista, el David, el rey, uno lo lee en los salmos y siempre su anhelo, ¿cuál era? Dios, cumple tu propósito en mí. Aquí está Daniel, y veníamos leyendo acerca de todo lo que está ocurriendo. Daniel no estaba con todos esos sabios. Cuando el rey pide que le interpreten, él no estaba. Pero cuando lo buscaron a Daniel y a sus compañeros, vemos la tranquilidad. Y vemos cómo la tranquilidad le permitió a él ganar tiempo. Pero fue un tiempo que él aprovechó ¿para qué? Primero para buscar la comunión. ¿Cómo buscó la comunión? Había una necesidad, había una terrible situación, su cabeza estaba en juego, y la de sus amigos, y la de todos los sabios. ¿Pero qué hizo? Él llamó a sus amigos para que pidiesen misericordia del Dios del cielo, a fin de que Dios diera la interpretación. Y comenzamos leyendo en el 19, Dios dio la interpretación. Ahora, si yo hubiera sido, les decía hace unos días, yo pego carrera ante el rey. Imagínense, el soldado está a la puerta ahí con la espada. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Rápido, que el rey está esperando, porque si no tengo que matarlo, hermano. Rápido. Yo pego carrera al rey. Listo, bingo, tengo la interpretación. El hombre, una vez recibió la interpretación, dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Primero vemos acá la intimidad, la comunión con Dios. Pero segundo vemos acá en Daniel la gratitud y la adoración. Un hombre que se humilló ante Dios. Y aunque el propósito aquí era revelarle al rey Nabucodonosor lo que iba a ocurrir, antes que a este rey, ¿a quién se le reveló? El Salmo 25:14. Se lo saben, ¿verdad? Adrián se lo sabe. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿A quién se le reveló? Al que tenía la comunión con Dios. Usted y yo, hermanos, somos importantes en la mano de Dios. ¿A quién quiere Dios darle a conocer los misterios, la ciencia, las cosas que ocurren a cada uno de nosotros? Para Dios somos importantes. Para Dios somos nosotros los que estamos acá puestos como embajadores de Él, para recibir de Él lo que Él quiere a la luz de la palabra. No que haya una profecía nueva, ni que tengamos algo nuevo. Para que a la luz de la palabra y en la íntima comunión sepamos lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno y aún para el país. Ahí estamos a vísperas de elecciones, y este pasaje es apenas para esta situación que se nos avecina. ¿Qué hacer? Uno dice, ya estamos bombardeados de publicidad, ya estamos contaminados visualmente y audiblemente con tanta publicidad política. Y el creyente se pregunta, ¿y qué posición debo tomar yo? Hermanos, si algo no nos debe preocupar ni quitar el sueño, es la política. No porque Dios nos prohíba o porque aquí haya una prohibición religiosa en cuanto a la política. Es porque a la luz de un pasaje como este entendemos, como dice Daniel, que Él es el Dios del siglo, su poder muda los tiempos, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a los entendidos. Él es quien tiene el control. Uy, no, pero es que si se sube el de este o el de la derecha o el de la izquierda, no, esto va a ser un caos. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros podemos tener el peor gobierno que exista sobre la faz de la tierra, que Dios tiene el control. Y es lo que Dios le quiso revelar a este rey. No es tu grandeza, no es tu fuerza, es Dios quien te puso ahí.
Porque como Dios dice en cuanto a la dureza del corazón en Romanos, Él dice, no hablando de este rey, sino de Faraón, quien se endureció para no dejar ir al pueblo de Israel, pero él era el rey dominante en la época. ¿Qué dice Pablo en Romanos? No es del que quiere, ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. No es Nabucodonosor, no es porque sea Nerón, no es porque sea Uribe o Petro o yo qué sé. No, el control lo tiene ¿quién? Dios, sobre todas las cosas. Ahora, algo importante acá, y lo mencionaba, es que recibió el misterio y dijo, bueno, ahora sí, yo soy el sabio aquí, y los demás como no interpretaron, ¿dónde está la penitencia? ¿No? Como los niños cuando el compañero pierde, entonces está esperando que lo castiguen y le pongan la penitencia. Él clamó y dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame al rey y yo le mostraré la interpretación. La otra cosa importante es que él se humilla. Él dice, no es por mí, no soy yo. Versículo 28, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya en mí más sabiduría que en los otros vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y entienda los pensamientos de tu corazón. ¿Qué hay acá? Humildad, mansedumbre. Y esto me recuerda un versículo del apóstol Pedro en el capítulo 5 de la primera carta. Él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. El que se enaltece, como le ocurrió a este rey más adelante, y vamos a llegar a la historia, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Y es como termina este capítulo. Aquí hay un hombre humilde, hay un hombre que recibió la interpretación, que si unos días antes había sido hallado 10 veces mejores que todos, pero aquí hay uno que está reconociendo que es Dios quien lo revela, quien es Dios quien le da. Lejos de nosotros, hermanos, el vanagloriarnos, lejos de nosotros el creernos más que los demás, porque la humildad, hermano, es estimar a los demás como superiores que a uno mismo. Y nosotros tenemos el ejemplo perfecto, Filipenses capítulo 2, que dice, sino que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Le ha exaltado y le ha puesto muy en alto. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Y vivimos en el mundo del ya, de lo instantáneo. Todo hoy mismo, todo ya. Y al mismo Señor Jesucristo lo tentó y le dijo, todo esto te daré ya, si postrado me adoras. Y la humanidad vive de eso, de tener las cosas ya. Tomamos decisiones apresuradamente sin consultarle a Dios, sin tener el consejo de los hermanos, sin pensar en las consecuencias. Pero sabe una cosa, nosotros debemos actuar con tranquilidad en el tiempo de Dios, en humildad y mansedumbre. Dios va a obrar en su tiempo, en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto, y lo que Él da, como dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos afanamos y nos desesperamos por conseguir lo que queremos conseguir y no esperamos lo que Dios sabe que realmente necesitamos y que hay? Fracaso. En estos cortos minutos tenemos el sueño y la interpretación. Ahí está el rey. El rey de Babilonia había recibido el dominio de todo lo que hay. Dice, donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo, eso está en el 38, aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano. Tú eres la parte más gloriosa del reino, eres la parte de oro. Y aquí entramos en algo que nos compete
en cuanto a podríamos hablar todo el orden cronológico de los tiempos, de los reinados y de todo lo que hay alrededor del sistema mundano. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él quita y pone reyes. Y miren ustedes que volviendo al comienzo, a la rebeldía del pueblo de Israel, al abandono de la casa de Judá, de la casa de Dios, hizo que Dios moviera su mano poderosa acá para levantar a uno grande. ¿Quién era el grande? Era Jehová. ¿Quién era el Dios, el rey, el que tenía el control? Se lo había mostrado a través de David, a través de la fortaleza del reinado de Salomón. ¿Quién era? Dios. El hermano leyó esta mañana de David preparando el templo, todo lo que le iba a entregar a Salomón, y mirábamos las glorias de Dios ahí. Pero qué decir de Salomón cuando estaba dedicando la casa, cuando la casa se llenó de la nube de la gloria de Dios. Salomón dice: aquel que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, ha puesto su morada en esta casa. Ellos tenían el privilegio de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores habitando en medio, pero poco a poco su corazón se fue apartando hasta el punto de la rebeldía, que Dios tiene que levantar un imperio malvado como este rey y todos los que le siguieron. ¿Para qué? Para humillar a su pueblo. Nosotros muchas veces hacemos con nuestras vidas que las consecuencias sean trágicas para nuestro entorno. Y pienso como creyentes en la comunión de la asamblea. Esto es muy serio. Y lo digo con mucha reverencia y con mucho temor, porque también hago parte de la comunión de la asamblea y no soy mejor que ustedes, soy peor. Tomamos decisiones y no pensamos en la comunión de la asamblea. Tenemos vida oculta, vida privada, vida personal. Y se nos olvida que formamos parte de un cuerpo. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Somos uno para los otros, porque Dios de todos ha hecho uno. Somos miembros, cada uno en particular, pero unidos por un mismo espíritu, para un servicio para Dios. Y no se nos puede olvidar: lo que nosotros hacemos en el entorno de nuestra vida, en lo que aún decimos que es nuestra vida privada, afecta no solamente mi vida, sino la comunión de la asamblea. El pueblo de Judá no se imaginó que la rebeldía de ellos aquí estaba haciendo que se levantara acá una tormenta mundial en torno a ellos, porque Dios usó a este rey, su imperio, ¿para qué? Para humillarlos a ellos. Dios puede hacerlo, y lo hizo. Y poco a poco lo fue desbaratando. Y vemos que este rey era el rey Nabucodonosor, su imperio. Tú eres ese rey, esa gloria, pero después de ti se levanta otro, ya de plata. Pensamos tal vez en sus hijos y cómo más adelante este hombre, este rey que tuvo la visión en la pared, este hombre, desafortunadamente, Belsasar, se olvidó de Dios y también fue destruido. Luego entonces, ese mismo día que Belsasar está ahí bebiendo el vino con los utensilios de la casa de Dios y sale esa mano escribiendo en la pared, ese mismo día estaban siendo invadidos. Y entonces viene ya el reinado, el imperio de los medos, de los persas. Y eso fue acabando el reinado de Babilonia, hasta que finalmente se estableció el reinado de los griegos. Y ustedes conocen la historia, también la estudiamos, y ahí está Alejandro el Grande y todo su imperio y toda su fortaleza, hasta que se manifiesta el reinado final. Podríamos decir que todavía tiene las secuelas, y es el imperio romano de hierro, y tendrá un toque final. No voy a entrar ya en detalles de lo que le falta al reinado, pero tiene herida de que está muerto, pero vive. El reino romano aparentemente está derrotado, pero tiene herida de muerte, pero se levantará al final. Y tendremos la última parte de castigo para el pueblo de Israel,
La semana 70 que Daniel más adelante nos menciona en el capítulo 9 tendrá su pleno cumplimiento, porque se levantará nuevamente. Algunos dicen que no es el romano sino el otomano, los turcos, los árabes, en fin, pero tiene más relación el imperio romano, pero ha sido desmenuzado. Pero no me interesa tanto los reinos, sino la piedra que fue cortada, porque ese reino que se establecerá dice que no tendrá fin, y sin duda hace relación al reino de nuestro Señor Jesucristo. Aunque se levanten reyes, aunque se venga lo que se venga, y se venga el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el reino de Cristo es superior a todos. Juan lo dijo: el reino se ha acercado, y el Señor Jesucristo, comenzando a predicar, le dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino al cual nosotros formamos parte es este reino. Esta piedra que fue cortada ha sido levantada para desmenuzar y acabar. Hay uno que está detrás de todo imperio babilónico, medo-persa, griego, romano, y es Satanás. Él tiene el imperio de la muerte. Pero hay uno que ha tomado la forma de los hombres. Hay uno que se ha hecho partícipe, igual que nosotros, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. El reino de Cristo se ha establecido. Es un reino como el de David. David fue ungido. Allá va Samuel, lo saca detrás de las ovejas, el más insignificante, el más pequeño, lo unge, pero Saúl seguía dominando. Y en su tiempo, y en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios, David fue levantado como rey. Cristo parece derrotado, Cristo parece humillado, no vemos que se establezca el reino, no vemos que pase nada, pero Él es el rey. Y nosotros hemos sido llamados para formar parte de este reino. Dios lo ha puesto para perdonar nuestros pecados y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Ese es el reino a que este rey se enfrentó, los suyos, los que le siguieron, y todos los que se levanten. Por eso, volviendo al tema de la política, no os preocupéis. No os preocupéis. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: los reyes de las naciones, los gobernadores, ¿qué hacen? Se enseñorean. Pero Él nos ha hecho parte de su reino, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No solamente vivir eternamente libres de la condenación, sino participantes de la herencia de los santos en luz. Es algo, hermanos, que es indescriptible. Las palabras no alcanzan para describir, pero hay algo hermoso para pensar. ¿De quién es el reino? De Él. ¿De quién es la herencia? De Él. Pero ¿sabe una cosa importante? El apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Él quiso compartir la herencia con nosotros y hacernos parte de su reino, un reino que es superior a todas las cosas. Hermanos, sé que hay un pensamiento ahí muy lejano por nosotros, pero ahí lo tenemos. ¿Será? Pues yo no veo nada, yo no veo que seamos como tan importantes acá en la sociedad. Y nunca lo vamos a hacer. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos antes de su muerte: si a mí, el árbol verde, me hicieron estas cosas, ¿qué no harán con ustedes? Ellos me aborrecen porque no conocen a Dios, no lo conocen a Él, no los conocerán a ustedes. Pero ¿qué les dice a ellos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice Juan: vuestra fe. Y nuestra fe ha de ser probada, hermanos. Esta mañana leíamos acerca del amor y me impactaba la pregunta del Señor a Pedro:
¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Y estaba pensando cuando Pedro escribe la carta y él dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero lo hablábamos anoche con Juan David: si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Pero sabemos que el resultado de la prueba, ¿cuál es? Como el oro que se prueba con el fuego, es que salga más valioso, que salga más refinado. Mientras Él viene, hermanos, tendremos tal vez que pasar por aflicciones. Mientras Él viene, es necesario que identificarnos con Él nos cueste, pero ese será el fin. Cierro paréntesis. Este es el reino en el que estamos. Y esa es la revelación. Aquel hombre lo engrandeció, y volvemos a Daniel. Él se humilló, pero mire cómo termina el capítulo 2. Entonces el rey engrandeció a Daniel, verso 48, le dio muchos honores, grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Uy, sí, ojalá. No, hermanos, puede que ni usted llegue a ser el gobernador del Meta o no tenga un cargo de figura pública. Pero cuando Dios se engrandece, no necesariamente tiene que ser llegar a un cargo alto o con riqueza o con las cuentas llenas de plata. No. Podemos seguir siendo los mismos pobres, pero engrandecidos ¿por quién? Por Dios. Porque la alabanza que realmente vale no es la que viene de los hombres, es la que viene de Dios. Y conocemos el carácter de Daniel, el hombre manso, el más amado, que si no fuera como por hombres como Daniel, según la Escritura, Dios hace rato hubiera destruido mucho pueblo. Sabemos que él no iba a estar muy contento de tan grandes dones, y mucho menos que le quemaran incienso y todo esto, pero Dios lo puso ahí con un propósito especial. Hermanos, que el Señor nos ayude para que a la luz de estas porciones que estamos estudiando podamos ser diferentes. Tenemos que ser diferentes, porque nosotros como creyentes, a diferencia del resto del mundo, es que marcamos la diferencia. Y eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, así, abuelo de pájaro, más adelante hablaremos un poco más, porque Daniel es un libro profético y muy dispensacional. Escatológicamente hablando, tiene gran contenido profético, y esperamos ampliar un poquito más hasta donde el Señor dé luz. No tengo la sabiduría de Daniel, ni mucho menos, pero habrán cosas ahí más adelante que podemos entender de lo que falta del juicio de Israel y en qué nos afecta eso a nosotros como iglesia. Entonces vamos a orar y terminamos.